Vamos a pasar al siguiente No me punto. corresponde. Vamos a pasar al siguiente punto, que es uno de los agentes de la islamofobia, que me ha parecido muy curioso que lo mencionaras. Y es el tema de los ex-musulmanes, o los llamados ex-musulmanes. Y esta gente que tiene un discurso que muchas veces toma cosas de la ultraderecha y las instrumentaliza contra los musulmanes. Su testimonio es una especie de testimonio profético porque es infalible. Se prioriza por encima de los testimonios masivos de musulmanes. Cuéntanos un poco, ¿qué papel juegan los ex-musulmanes dentro de la islamofobia de izquierdas? Sí, pues bueno, de la islamofobia en general. Es un tipo de personaje que aparece ligado al discurso islamófobo desde el principio, desde que empieza a surgir en Estados Unidos en los años 90 ya aparecen este tipo de personajes que son, claro, los que legitiman el discurso islamófobo desde la óptica de una persona que está dentro, que es considerada como parte de, digamos, de la cultura o de la sociedad musulmana y por tanto no se le puede acusar de orientalista, ¿no? No se le puede acusar de ser un blanco, un europeo que no tiene ni idea del Islam y que habla sin saber y que habla con prejuicios, ¿no? Porque él dice, no, es que yo solo he vivido y es realmente así. Entonces, fundamentalmente lo que hacen es legitimar el discurso islamófobo. En el caso europeo suelen ser más mujeres por esto del feminacionalismo, es decir, porque uno de los ejes de la islamofobia en Europa, el eje principal, gira en torno a las mujeres musulmanas y su supuesta opresión y su supuesta necesidad de liberación. Y por tanto, pues estas musulmanas suelen ser mujeres, aunque no son exclusivamente mujeres. Y pues lo que hacen es legitimar el discurso islamófobo, es decir, sí, efectivamente, el Islam es como decís, es así, es opresivo, las sociedades musulmanas son opresivas, nosotros somos mujeres oprimidas, sí necesitamos que nos liberéis, sí necesitamos que prohibáis el hijab en la escuela para que nos libere a las pobres niñas musulmanas que nos obligan, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en España es un fenómeno bastante reciente que ha aparecido en los últimos 5 o 6 años con bueno, algunos personajes como Najat El Hashmi, ¿no? Por ejemplo, que era una novelista que No tenía nos un... taparán. ¿Eh? Me leí su libro pensando que iba a presentar una especie de... No, creo que es Nayat El la del libro de No nos taparán, ¿no? Esta es de Barcelona, creo que fue la que dio un discurso hace poco con Ada Colau, puede ser, que es una... Bueno, sí, sé quién dices, porque esta mañana hablé... O sea, Najat El Hashmi es No, esta que decía era Mimut Hamido, es perdón. Mimund Hamido. Claro, y yo me lo había leído, o sea, me lo había leído pensando que era alguna especie de contenido académico, pero es un libro puramente anecdótico de su experiencia personal, como una chica que crece en Marruecos y su experiencia como venir aquí a Europa. O sea, es como algo puramente anecdótico. Sí. A mí ahí hay un par de cosas que me parecen interesantes, como mínimo dos, ¿no? Una de ellas es, bueno, han aparecido muchas voces musulmanas o procedentes de sociedades musulmanas de mujeres que escriben, ¿no? Mujeres de origen, bueno, en este caso Mimunt es melillense, ¿no? Pero de origen árabe, amazigh, magrebí, tal, o de origen migrante y que hablan desde su perspectiva de mujeres socializadas en el Islam y muchas de ellas bueno, señalan un poco los mismos tipos de problemas, a veces el mismo tipo de incomodidad con determinadas prácticas conservadoras que ellas han vivido en la familia y tal. Pero, sin embargo, la mayoría de ellas no lo señalan en oposición al Islam, es decir, que señalan que, bueno, han podido vivir situaciones de machismo en el marco de familias musulmanas, pero no culpan necesariamente al Islam o no, digamos, no adoptan un discurso islamófobo, digamos que lo que dicen es, bueno, pues yo qué sé, eso tiene que ver con un contexto social, con un contexto familiar determinado, no es una cuestión solamente relacionada con la religión y tal. Y estas exmusulmanas, en esencia, la experiencia de la que parten es un poco la misma, la que relatan como una vivencia traumática de las obligaciones religiosas, ¿no? En su juventud o en su infancia, pero adoptan para expresarlo un discurso que es 100% islamófobo, es decir, coincide 100% con los sentidos comunes islamófobos que puede expresar alguien que no tiene ningún contacto con el Islam ni ningún conocimiento del Islam. Y a veces instrumentalizadas por propios agentes de islamófobos, ¿no? Hace poco, ayer, venía viendo una charla justo de que hemos mencionado a Roberto Vaquero con una chica que creo que se llama Nasara o algo así, y se presta 2 horas a pura islamofobia, que muchas veces los argumentos de estas ex-musulmanes no profundizan dentro del Islam porque carecen de conocimientos islámicos profundos para poder defender sus cuestiones, sino que más bien tiene que ver con algo
tradicional, no me gusta decirlo cultural porque no vale, sino como costumbres y tradiciones de algunas zonas donde lamentablemente hayan sufrido un pasado traumático, porque justo en esa zona su familia en concreto, pero te podemos ir a otra parte de Marruecos donde habrá otra chica que habrá vivido algo totalmente diferente porque la tradición en esa zona era y no tiene nada que ver con el Islam como tal. Sí, yo creo que luego esa es otra cuestión también importante, ¿no? Es decir, que son discursos que cabe plantearse hasta qué punto son originales, porque realmente parece que lo que están es interpretando a veces un discurso que ha escrito alguien distinto de ellas, ¿no? Yo tengo esa idea muy fuerte con Mimoun Hamido, concretamente, porque creo que ella realmente, o sea, no digo que ella no esté de acuerdo con lo que escribe, pues probablemente sí, claro, cree en ello y lo escribe y lo firma, pero creo que su discurso no es suyo realmente, ¿no? Me huele un poco, por lo menos, y con todo el respeto a cualquier persona, pero a mí me huele muchas veces, me recuerda que un poco a Ayaan Hirsi Ali, que es esta refugiada somalí, que parece como que todas tratan de seguir es decir, un poco de honestidad académica y tratar de producir nuevos argumentos, pero es como esta especie de relato. Pero algo que has bueno, que mencionas en tu trabajo, no lo menciono ahora, y me ha parecido muy, muy acertado, que es este rechazo a la academia. Muchos de estos exmusulmanes tienen una especie de rechazo a la academia. ¿Por qué es esto? Bueno, y claro, eso yo lo dije en su momento antes de que apareciera un académico, que es Walid Saleh, ¿no? que ha escrito otro libro un poco en esta tónica, pero claro, él ya desde su perspectiva de especialista que es en estudios árabes e islámicos. Pero sí, o sea, estas, claro, pues rechazan, bueno, porque tienen un discurso que es impermeable, ¿cómo decir? O sea, que es muy fácil de desmontar y de criticar si uno profundiza un poco o es un poco riguroso, ¿no? Es decir, si desde un punto de vista académico es un discurso que no se sostiene por ningún lado, porque no utilizan ninguna referencia, hacen afirmaciones un poco así. En las sociedades islámicas te pueden cortar la cabeza por no sé qué. Quiero decir que son cosas absolutamente descontextualizadas, siempre son afirmaciones sin ningún tipo de apoyo, son citas literales de gente que no se sabe quiénes son o dónde las han sacado. Entonces, claro, desde una perspectiva académica son libros que no deberían tener absolutamente ningún valor, porque no... son afirmaciones que no se apoyan en nada, ¿no? Es decir, en nada, en ninguna fuente verificable. Entonces ellas, por eso tienen también una crítica a lo académico, ¿no? O sea, como que lo académico, la academia es cómplice, ¿no? Del islamismo de alguna manera y por eso es crítica con ellas, ¿no? También quiero preguntarte algo que mencionas que es su testimonio por encima del testimonio de los musulmanes. ¿Qué quieres decir con esto? Bueno, lo mencionas en una entrevista, que es que su testimonio tiene una especie de prioridad por encima de... Sí, bueno, pues exactamente eso, claro, ellas tienen éxito porque vehiculan o legitiman un discurso islamófobo que está predefinido. O sea, el discurso de Mimoun Hamido no es distinto del que puede tener Pilar Rahola o el que puede tener Rocío Monasterio realmente sobre el Islam. Es exactamente el mismo. Es una persona que tiene mucho éxito, o Najat El Hazmi, por ejemplo, que la han hecho columnista del País, pues exactamente porque refuerza lo que dice, lo que todo el mundo cree saber sobre el Islam y por tanto refuerza unos estereotipos y unos sentidos comunes predefinidos. Y entonces, en ese sentido, pues su voz se considera más relevante que el de muchas otras personas, mujeres u hombres, musulmanes que, bueno, que hablan también desde el Islam, desde la vivencia y el conocimiento del Islam, pero que tienen otro tipo de discurso, que es un discurso que puede no ser, vamos, que no es un discurso islamófobo, o un discurso en el que incluso a lo mejor se pueden incluir críticas a la religión o críticas al Islam o algunos aspectos, pero sin adoptar esa posición tan claramente islamófoba, ¿no? Es decir, de una manera más matizada, de una manera más, bueno, más razonada, y entonces eso no interesa, ¿no? Y muchas veces también es lo que el público quiere escuchar en algunos de los casos. Entonces, al final, si te consumen ese contenido, muchas veces morboso, por así decirlo, y ahí refuerza ciertos ideales que te han dicho a lo largo de tu vida, pues al final es lo que más tiene éxito.